Además de ser abogado litigante en temas de, me asustó la grabación, en temas de derecho laboral y seguridad social. He litigado también en familia, me ha ido muy bien. Estuve litigando en penal, me gusta mucho, pero me da miedo litigar porque es muy peligroso. Pero me han resultado casos pues que me gusta hacerlo, que no son de muy profundo conocimiento en derecho penal, pues también los he llevado. Y en derecho administrativo, que es en lo que me especialicé. He asesorado pues a diferentes ONGs, he trabajado con diferentes ONGs, con la Universidad de Antioquia, trabajé con el Comité de Rehabilitación, con Amigos con Calor Humano, eh, y en la unidad de discapacidad donde trabajé durante 5 años. Mi último periodo pues de trabajar con una empresa trabajé en JFK Cooperativa Financiera, que es más comúnmente conocida como la John F. Kennedy. Buenos días. Buenos días. Entonces, como les venía contando, ese ha sido pues más o menos así de manera rápida un desempeño laboral y mis conocimientos o bueno, mi preparación académica. Veo que somos poquitas personas. Esto hace que se posibilite que nos podamos conocer más e interactuar, o sea, que sea más interactiva la presentación. Yo les voy a hacer una presentación que está diseñada no para académicos, no está diseñada tampoco para especialistas en derecho o para abogados. La hice pensando más en personas como nosotros, pues que estamos alrededor de personas que requieren de cuidado permanente. En el caso mío, pues soy una persona con discapacidad. Desde 1991 adquirí una discapacidad física, una cuadriplegia, ya es una cuadriparesia, eh, por una herida con arma de fuego. Entonces conozco el tema de discapacidad no solamente porque haya trabajado en él, sino porque yo soy una persona con discapacidad y conozco las necesidades y los derechos de las personas con discapacidad, también los intereses, porque eso también es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de garantizar los derechos de las personas con discapacidad, obviamente, y de las familias, porque una persona con discapacidad no es solamente la persona la que tiene las barreras y las necesidades específicas, sino también la familia. Donde hay una persona con discapacidad y una familia con discapacidad, se puede decir, aunque no sea el término correcto y no se aplique correctamente, pues dentro de la técnica de la definición que nos trae la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero para darle, digamos, como un significado a que las personas con discapacidad no son solamente las personas como individuos, sino que son un colectivo que en este caso es la familia. Bueno, ahora quisiera conocerlos algunos de ustedes. Voy a empezar a preguntarles y pueden abrir el micrófono si quieren prender la cámara a las personas que no son, que no pertenecen a Progresar, o sea, que llegaron porque se dieron cuenta de alguna manera de esta presentación. Todos son de Progresar entonces. Ok. Ahora de Progresar, ¿quiénes en la familia tienen personas que son dependientes de cuidado? Es decir, que necesitan a alguien que esté apoyándolas para realizar las actividades de la vida diaria. Buenos días, es mi Buenos caso. días. ¿Y puede prender la cámara o la pena o qué? No, con mucho gusto ya la aprendo, no hay problema. Ok, para que nos veamos las carátulas todos. Sí, mucho gusto, mi nombre es Diana Alzate, soy mamá de Juan José Herrada Alzate,
que tiene 21 años de edad y es una persona con discapacidad cognitiva y movilidad reducida. Mi hijo depende completamente de mí. Él sí necesita una persona a las 24 horas. No lo podría dejar solo porque es como, pues no tiene la conciencia como para saber lo que no se hace. Entonces sí, depende mucho de mí. Así él haya estado institucionalizado toda la vida porque desde pequeño siempre ha estado en muy buenos colegios donde le han enseñado, donde le han apoyado y han tratado pues como de fortalecer sus habilidades. La capacidad de entendimiento de mi hijo es muy reducida. Entonces sí he tenido muchas dificultades porque no tengo quien me lo cuide. La principal persona que me lo cuidó hasta los 18 años fue mi mamá, pero ella ya es una adulta mayor de 80 años y ya no puede ser mi hijo porque es un hombre y Juan José ha tenido episodios de agresividad muy fuerte que están controlados con psiquiatría, pero la verdad hemos pasado por muchas dificultades con él porque al ser un hombre, al no controlarse, porque él no controla impulsos ni emociones, entonces fue muy agresivo con mi mamá y obviamente pues no podíamos seguir viviendo esa situación. Y en este momento yo estoy desempleada, pero si yo vuelvo a conseguir un trabajo presencial, quedo acá de manos y pies porque ¿quién me cuida a mi muchacho? Tendría que encontrar una persona apta, idónea, para que me cuide a mi hijo mientras yo trabaje. Esa es la situación. Claro, Diana, muchísimas gracias. Qué caso tan bueno para este conversatorio, llamémoslo así, esta presentación. No, muy bueno. ¿Alguien más se quiere presentar, contarnos? Sí, don Humberto, bien pueda, claro. Prenda su micrófono, por favor. Don Humberto, prenda el micrófono. Don Humberto nos está conversando, nos está hablando. Diga con la cabeza sí o no porque tiene el micrófono apagado. Entonces prenda el micrófono que lo tiene apagado. Actívelo. Ahí, doctor. Eso. Bueno, Sí, ahí doctor, sí. yo soy el papá de Camilo Campos, yo soy Humberto Campos, soy el papá de Camilo Campos. A mí me pasa exactamente lo mismo que a la señora. Mi niño es con síndrome de Down, pero en este momento también está con psiquiatra. De hecho, no ha estado yendo al colegio porque está en tratamiento. Entonces, nosotros no somos sino mi esposa y yo, que somos los que lo cuidamos, ¿sí? Yo más que todo me encargo de él porque el niño a veces se pone agresivo y nos tira a veces a los dos. Entonces, en este momento estamos con ese problema, mirando a ver, bregando a ver cómo lo controlamos del todo para ver si puede regresar al colegio. Entonces, estamos en la misma situación de ella. Pero gracias a mí, yo ya soy pensionado, ya puedo cuidar de mi niño. Nosotros no dependemos de nadie más, no tenemos a nadie más quien nos lo cuide. Entonces, esa es la versión de nosotros, doctor. Nosotros dos solitos lo estamos cuidando a él y él a veces se porta agresivo, pero gracias a mí yo lo estamos controlando con el psiquiatra y vamos a ver vamos a luchar hasta que lo podamos controlar de todo, doctor. Bueno, Humberto, muchas gracias también por compartir su caso, muy amable. ¿Alguien más quiere participar? Sí, doña Claudia, veo que levanta las manos. Sí, muy buenos días. Mi nombre es Claudia Contreras, yo soy la mamá de Juan Ángel Escobar. Él está asistiendo a Progresar actualmente. Igual que la señora, también el niño tiene 13 años, tiene un autismo severo grado 3, que es completamente dependiente para todo, para comer, para vestirse, para arreglarlo, o sea, completamente no tiene lenguaje mental. Sí, doña, me discúlpeme un segundito, por favor. El favor a don Humberto que vuelva y apague el micrófono. Sí, señor, ya lo voy a apagar de nuevo. Muchas gracias, mi hermana. Gracias, doña Claudia, bien pues así. Qué pena. Sí, entonces, digamos, es un niño de 13 años que es completamente dependiente para todo, digamos, para movilizarlo, para hacer todas sus necesidades básicas, digamos, requiere ayuda 100%. O sea, él no es capaz de ponerse un zapato, de vestirse. Ya tiene un niño que tiene 13 años, ya tiene una talla, digamos, en estatura que se ve que va a ser alto. Me toca todo ese proceso a mí porque soy mamá soltera y entonces sí me toca, digamos, todo el tiempo cuidarlo a él y igualmente se me dificulta, digamos, un trabajo porque ya no hay que cuidarlo a él todo el tiempo. Entonces sí es complejo
también está medicado porque hay veces que puede tener sus pequeñas crisis, que está ahorita regulado, pero sí es complejo el tema con él, porque está creciendo y quiere, digamos, y no tengo otra persona que me lo pueda cuidar adicional, porque mi mamá también ya tiene su edad y ya no, o sea, el niño le gana en fuerza. Okay. Sí, es complejo el asunto. Muy bien, gracias, doña Claudia. O Patricia, ¿cómo le dicen? Sí, Claudia Patricia. Ah, doña Claudia Patricia. Bueno, muchas gracias, doña Claudia Patricia. A usted. Qué bueno, ¿no? Pues es que por lo que veo son personas que están directamente relacionadas con lo que vamos a hacer hoy acá, con lo que vamos a mostrar, con lo que les voy a contar. Bueno, entonces como les dije inicialmente, esta presentación está diseñada para personas, digamos, con todo el respeto del común, es decir, no son abogados, no son especialistas en el tema de cuidadores, pues, o sea, yo no voy a capacitar o sea, no voy a traer algo nuevo, sofisticado, de punta, vanguardista con el tema de cuidador, no. Voy a hablar simplemente del derecho del servicio de cuidador a domicilio. Este derecho es, o como se dice derecho, es para las personas dependientes de cuidado. Pero como lo estaba diciendo ahorita, cuando hay una persona dependiente de cuidado, es la familia entera la que necesita también o brindar ese cuidado o recibir ese cuidado, porque los cuidadores también necesitan ser cuidados. Pero en este caso específico, no voy a hablar yo no voy a hablar de los derechos de los cuidadores, no, voy a hablar de los derechos de las personas dependientes de cuidado. Obviamente, como es un servicio que se busca que sea financiado con recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, de las EPS, para que me entiendan, entonces también redunda en el bienestar de los cuidadores, porque los cuidadores van a tener, digamos, ese espacio que necesitan para trabajar o para estudiar o para ejercer cualquiera de sus derechos, que es, digamos, a la recreación, al ocio, digamos, a la utilización del tiempo libre, en capacitarse, en divertirse, o sea, en ir al cine, en ir a un parque no a fumar marihuana porque ustedes no hacen eso, pero sí a leer un libro en un parque, a dar una vuelta, sí, en fin, y que quedar, digamos, con la tranquilidad que la persona, su familiar o su ser querido, va a quedar en buenas manos, en un profesional o en una persona que lo sabía hacer. Entonces, este es digamos, el objetivo de esta charla, es comentarles sobre la posibilidad que existe de que las personas que tienen algún ser querido, un ser cercano que es dependiente de cuidado, pueda ser atendida por una persona a cargo de la EPS. Voy a hacer entonces una presentación. En esa presentación me pueden ir preguntando. Si quieren, esto tiene un chat, no sé, Luisa, cómo lo manejan ustedes, pero esta herramienta tiene la posibilidad de hacer preguntas, no en el chat, sino a ver, yo miro, sí, tiene la posibilidad de hacer preguntas pues para que ustedes lo puedan controlar mejor. Me dice, para que no esté sonando cada que hacen una pregunta en el chat. Entonces, por favor, Luisa me responde. Normalmente lo hemos dejado en el chat. No sé cómo les Ok, parece. ok. Entonces, las personas que vayan a hacer alguna pregunta en el transcurso de mi presentación, entonces para que lo hagan a través del chat, y si alguien tiene problemas con el chat, entonces levanta la manito, así como está haciendo Lady Joana Ciro López en este momento, y entonces les vamos a ir resolviendo
en algunos momentos yo voy a hacer la presentación y no voy a dar la palabra, sino que cuando termine como el capítulo o la parte de la presentación, entonces daría la posibilidad de que me hagan la pregunta o que Luisa me lea una de las preguntas que hacen en el chat. Ok, Claro que sí. entonces ahora sí, Lady Joana, ¿cuál era su pregunta? Espera un momento, organizo la cámara que la iba a hacer por el chat. Bueno, mi nombre es Lady Joana, soy mamá de Samuel Alcaraz. Tengo una duda. Pues yo también estuve en Amigos con Calor Humano. Recuerdo mucho que cuando nos hablaban de cuidado o de pacientes que requieren algún cuidado, alguna enfermera, son pacientes 100% dependientes. Entonces, en el caso del hijo mío, el hijo mío es independiente en la parte motora, mucho, que sí, que obvio, necesita pues como acompañamiento en el baño todavía, en la parte de la alimentación, que se la coma, que coma despacio, que ciertos alimentos no hay veces se lo da, pero la parte comportamental, al igual que otros papás, también estuve en un tiempo que empezó con agresividad, estando muy agresivo con mi mamá, me tocó renunciar de donde yo trabajaba, de la cual estaba estable económicamente, me tocó renunciar y en este momento estoy pues como independiente, no me va tan bien, pero al menos tengo como la libertad de escoger ciertos horarios con base a poder estar pues como pendiente de él en sus respectivos procesos Claro, o citas. Sé que él en este momento no tiene un diagnóstico acertado porque tiene una enfermedad huérfana, entonces está en estudio. Según parece, pues yo sé que desde chiquito sé que él tiene una enfermedad degenerativa, ¿cierto? Y la epilepsia, desde, si lo ponemos a ver desde que él estaba en Amigos ahora, cuando él estaba en Amigos, que era más chiquito, él era consciente que las escalas eran peligrosas y no se podía tirar por ahí. Hoy en día, ya con 17 años, lo toma en juego y se tira por las escalas. Para él ya todo es un juego y no mide el peligro. Él no mide el peligro. Si él tiene una herida o algo, me toca estar al rojo vivo porque coge cualquier cosa pulsante para abrirse mal la herida y él es inmune al dolor. Entonces, él es más que todo en eso, en observación, en estar uno cuidando, pues, de que realmente no esté haciendo las cosas y saberlo tratar. También tengo el mayor, muchas gracias. obviamente. Entonces, es eso, como la duda es esa. ¿Cuáles serían como los requisitos en tal para el cuidado? Porque hasta donde yo sepa tenía que ser totalmente postrado en cama. Vamos por partes, como dijo Jack el Destripador. Ah, bueno, sí, como yo Primero soy vamos a hacer la enfermera. presentación. Vamos a hacer la presentación y luego vamos a atender entonces, digamos, algunas preguntas, no casos concretos, pues porque no podríamos agotar aquí a los otros participantes. Ya miraríamos si requiere alguna atención aparte en otro momento y con gusto lo haríamos. Pero Sí, entonces porque vamos al grano. Voy a dejar de presentar mi cara para que Luisa, por favor, nos proyecte la presentación e iniciar ahora sí con esta charla. perfecto. Les voy a pedir un favor, pues que estén muy atentos para que no me hagan preguntas de lo que ya se ha dicho, para que no repitan las preguntas que ya se han contestado y para que tomen nota, de pronto escriban cosas, porque de pronto en la diapositiva no está toda la información. Entonces, Luisa, dele en forma de presentación, por favor, para que se vea más grande. Ahí se está viendo igual. Se está viendo, pero eso, así, excelente. Entonces, como les dije al principio, vamos a hablar del derecho a cuidador a domicilio. Yo le puse gratis,
esto no es gratis porque alguien tiene que sacar la plata y la plata la va a sacar el Estado. Y la idea es que les sirva a las familias que en su seno familiar tienen personas dependientes de cuidado. La siguiente, Luisa, por favor. Bueno, ¿qué es el cuidador? ¿Y en qué consiste este servicio? Entonces, bueno, el servicio de cuidador, la familia es casi siempre la que se encarga de este servicio, de esta atención. Digamos que para el caso concreto, cuando vamos a hablar de este caso, de este derecho que tienen las personas del que les voy a hablar hoy, se trata de personas que no son calificadas, es decir, no tienen que ser enfermeras, no tienen que ser médicos, no tienen que ser un fisioterapeuta, no tiene que ser un fonoaudiólogo. Puede ser cualquier persona, obviamente, que tenga el entrenamiento, que tenga ese conocimiento básico, más bien especial, de atender a una persona con, digamos, necesidades de atención, de necesidad, que dependen de otra persona para poder realizar las actividades de la vida diaria que nos requieren de apoyo. Y esas personas no tienen que ser especialistas de salud o con una carrera relacionada con la salud, sino que puede ser eso. Listo. Este servicio del que les estoy hablando hoy, si bien es un servicio que se le solicita a la EPS, es un servicio que está excluido del PBS, del Plan Básico de Salud, del POS, pues como dice la gente. Pero el Estado digamos que le devuelve la plata que la EPS invierte en el pago de sus cuidadores. Pero entonces que tengan en cuenta que es un servicio excluido del POS. Es decir, no es como la acetaminofén, que sí está cubierta por el POS, sino que es un servicio excluido del POS. Este servicio está dirigido a personas en situación de indefensión o circunstancias de debilidad manifiesta. Todas las personas que requieren apoyo para realizar todas o algunas, óiganse bien, le voy a pedir un favor, si alguien tiene el micrófono para que por favor lo apague, para poder comunicarnos mejor. Luisa, tener el micrófono encendido. Ok, muchas gracias, me disculpan. Bueno, entonces les decía, este servicio entonces está dirigido a personas en situación de indefensión o circunstancias de debilidad manifiesta. Eso quiere decir que es una persona que requiere de apoyos para poder realizar, ejecutar todas las actividades de la vida diaria o algunas. Entonces mire que las dos palabras que estoy utilizando, todas o algunas. Entonces ahorita Luisa nos decía que le habían dicho que era 100% dependiente. Estoy diciendo yo que las normas dicen que es todas o algunas actividades de la vida diaria. Bueno, en aplicación del principio de solidaridad, las familias son las que inicialmente prestan este servicio, ¿cierto? Pero cuando no lo pueden hacer, pues obviamente entraría el Estado. Esa es otra característica del servicio. En cuanto a ¿qué es el cuidador? El nombre de cuidador o el servicio de cuidador, para el caso de nosotros, el que nos trae hoy acá, está definido por la resolución 5928-2016. Esta resolución interpreta para que se aplique
al momento de un proceso de adjudicación o de designación de un cuidador con cargo al sistema de salud o a la EPS, dice, lo voy a leer, se entiende por cuidador aquella persona que brinda apoyo en el cuidado de otra persona que sufra una enfermedad grave, sea congénita, accidental o como consecuencia de su avanzada edad, que dependa totalmente de un tercero para movilizarse, alimentarse y realizar sus necesidades fisiológicas, sin que lo anterior implique situación del servicio de atención paliativa o atención domiciliaria a cargo de la EPS, por estar incluidas en el plan de beneficios de salud cubiertos por la OPC, es decir, el POS. Entonces, mire que aquí estamos hablando que el cuidador a domicilio es un servicio, no es un servicio médico de enfermería o de cualquier otro, sino que se trata de apoyos, como lo dice la diapositiva, para realizar las actividades básicas de la vida diaria, como bañarse, como lo que tiene que ver con los alimentos, es decir, no solamente prepararlos, hay personas que se los tienen que suministrar, se los tienen que dar para que puedan ingerir los alimentos. Hay otras personas que lo tienen que alimentar a través de, ustedes saben, una sonda bueno, no recuerdo cómo es el nombre técnico. También actividades para la vida diaria, como pues obviamente el aseo, la higiene de cada persona, de bañarse, de vestirse, en fin, de las necesidades fisiológicas de ir al baño, a orinar o a defecar. También para moverse, hacer traslados, es decir, de moverse de un lugar a otro, porque es una persona con movilidad reducida, entonces va a requerir no solamente de los apoyos técnicos como sillas de ruedas, caminadores, etcétera, sino que también necesita que otra persona esté trasladándolo. En general, pues es una persona que brinda apoyo, no solamente físico, así también lo dice la jurisprudencia de la Corte Constitucional en las sentencias de tutela que ha revisado y ha fallado, ha dejado, digamos, un derrotero de lo que se debe hacer, que se entiende por cuidador y que no se entiende, entonces dice que brinda apoyo físico y emocional. Entonces, mire que no solamente es que le ayuda a bañarse, a vestirse, sino que también es una persona que dialoga, que está pendiente de sus asuntos de salud, que va a pedir la cita, que va y reclama el medicamento, etcétera, etcétera. Entonces, ese apoyo físico y emocional permanente. Entonces, permanente es que usted no lo necesita porque tuvo una fractura de una pierna, digámoslo, o las dos. Bueno, las dos y un brazo, bueno, no quiero ser tan dramático. Las dos y un brazo y también un ojo, bueno, no le pongamos tanto cosa a esto, pero se volvió nada pues en un accidente. Entonces esa persona va a necesitar de todo esto que estamos hablando, ¿cierto? Pero la diferencia acá es que esta persona que se volvió una caca en un accidente, va a tener esas necesidades temporalmente, mientras los huesos se sanan, etcétera, etcétera, ¿cierto? Mientras se recupera. Cuando hablamos acá de permanentes, que eso es una persona que va a tener esas necesidades a largo plazo. A largo plazo. Pueda que la rehabilitación le permita ir adquiriendo habilidades para realizar esas actividades sin el apoyo que ha necesitado, pero que se entiende que va a ser a largo plazo o que ya nunca lo va a poder hacer. En el caso mío, yo nunca voy a poder volver a caminar, ¿cierto? Bueno, a no ser de que saquen una tecnología así tan avanzada, pues se han sacado varias, pero son, digamos que prototipos, proyectos, investigaciones, pero hasta el momento no existe algo que
que le permita a una persona que ha perdido su movilidad por una lesión medular, como el caso mío, para volver a caminar. La siguiente, por favor. Bueno, antes de pasar a la siguiente, perdón, Luisita. Venga, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta con respecto a esta parte? Ok. Bueno, sigamos. Entonces, Luisa, con la próxima. Gracias. Bueno, entonces les estaba diciendo que en general la familia es quien es, digamos, la que siempre brinda el apoyo. La familia, la mamá, la abuela, el papá, la hermana, el hermano. Me ha tocado casos, una prima, un primo, sobrinos, sobrinas, nietos. En el caso de doña Nena, que mi sobrino desde los 9 años ha tenido que acompañar a doña Nena, que está de una avanzada edad y tiene un diagnóstico de demencia senil y tiene algunos problemas también fisiológicos. Entonces, es un niño que le ha tocado en ciertas horas del día estar al cuidado de su abuela, ¿cierto? Entonces, la idea es que, según las normas, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, sea la familia la primera llamada a prestar este servicio. Es lo que pasa, ¿cierto? Eso no lo tiene que decir ni la Corte Constitucional, ni los especialistas en el Ministerio de Salud, ni los de la ONU, ni los de la Organización Mundial de la... No, eso es, digamos, de pura naturaleza, por un asunto que se llama solidaridad. Aquí en Colombia, específicamente en el caso de nosotros en Colombia, sobre todo en Latinoamérica, ya en algunos países anglosajones, esos que tienen 4 estaciones en el año, allá las familias funcionan de manera diferente a la de nosotros, pero eso es problema de ellos por allá. Nosotros tenemos aquí nuestra forma de ser. ¿Qué pasó con la presentación? Se nos dañó. Nosotros acá tenemos nuestra forma de ser y las familias son las que siempre se encargan de esto. Y cuando digo se encargan, aprovecho a utilizar una parte de esa palabra que es cargan con la persona con necesidad de atención o de cuidados. Entonces, ¿qué dicen esas normas? Si la familia es la primera, pero si la familia no puede, por diferentes situaciones, puede ser o porque no tienen plata para contratar a otra persona, entonces lo tienen que hacer ellos, ¿cierto? Pero si no tienen plata, pero esas personas necesitan trabajar para brindarle los cuidados a la persona, un cuidado digno, no un cuidado de cualquier manera, que hoy lo cuidó fulano, que mañana esperan aquí un vecino, ¿cierto? Que el de la casa enseguida, entonces me lo cuida, me le echa un ojito. No, es un cuidado digno, como debe ser, ¿cierto? Si esa familia no tiene la plata, o digamos que aparte está ya por situaciones de salud, ya quien brindaba ese servicio de cuidado, ese apoyo, no lo puede hacer, porque tiene una enfermedad, cualquier tipo de enfermedad que no se lo permite hacer. Puede ser una enfermedad física, puede ser una enfermedad mental, de cualquier tipo. Cuando hablan del tiempo, pues obviamente si están trabajando, no van a tener el tiempo suficiente porque trabajan, porque está estudiando, porque trabaja y estudia, que lo deberían hacer los cuidadores o los familiares de personas dependientes de cuidado, lo deberían hacer. Entonces, en ese caso también aplica. En todos esos casos y en otros, el Estado debe ayudar. El Estado debe brindar el caso. Entonces dice, la atención y cuidado que necesita el pariente en situación de indefensión
dice la Corte Constitucional en una sentencia que es la sentencia de Tetero 096 de 2016. Ahorita van a aparecer una diapositiva donde están estas normas y estas sentencias que les está comentando. Entonces, la obligación moral descansa en primer lugar en los miembros con quien aquel vive, o sea, con aquella persona vive. Y estas no se encuentran tampoco, principalmente en la capacidad física o económica de garantizar ese soporte. El servicio de cuidador a domicilio, cuya prestación compromete la vida digna de quien la necesita, debe ser proporcionado por el Estado. Agrega además, en términos generales, el cuidado y atención de las personas que no pueden valerse por sí mismas radica en cabeza de los parientes o familiares que viven con ella, en virtud del principio constitucional de solidaridad, que se hace mucho más fuerte tratándose de personas en especial protección y circunstancias de debilidad. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? No les den pena, cualquier pregunta o no entendí bien tal cosa, hágale, adelante, Diana. Sí, bueno, no sé si me voy a adelantar, qué pena me dice, pero ya teniendo esto claro, esto se va a manejar por medio de tutela. Linda. Listo, entonces sigamos porque usted misma lo dijo. Qué pena que se adelante, no le dé pena, tranquila. Ok. Y como les digo, se pueden hacer las preguntas, pero vamos para allá. Gracias. Listo, Luisita, por favor, con la siguiente me colabora. Aquí les estoy hablando, miren, aquí les traje nada más 4 referencias, pero hay otras, hay varias, no muchas, pero sí, hay varias. Obviamente sentencias de tutela referente al caso, sí, hay muchas porque ya la Corte Constitucional ha revisado bastantes. Pero entonces, digamos que aquí la principal es la resolución 5928 de 2016. 5928-2016. En esas se establecen los requisitos, pues requisitos técnicos y procedimentales para que las EPS le recobren al ADRES, bueno, al Estado, digamos, al Ministerio de Salud, le cobre ese servicio de cuidador, ¿cierto? Esta resolución dice que es este servicio de cuidador lo va a brindar o lo va a patrocinar la EPS de la persona dependiente de cuidado cuando medie una tutela, es decir, cuando haya una tutela, un fallo de tutela que ordene a la EPS brindar el servicio de cuidador a domicilio. Entonces, cuando eso pasa, la EPS tiene que brindar el servicio y esa plata que se gasta ahí no la va a sacar de la UPC. La UPC es la plata que le da al Ministerio de Salud a las EPS para que nos brinden los servicios a todos los afiliados, así se enfermen o no se enfermen. Así no se enfermen las personas que estamos afiliados a la EPS, el Estado, a través del Ministerio de Salud, le da una plata anual a esa EPS. Unos no los gastamos, otros no, unos gastamos más, otros no lo gastan ni siquiera. Entonces, no lo hace con cargo a esa UPC, de lo que le acabo de contar, sino a otro fondo que permite garantizar este tipo de servicios que no están cubiertos por el POS, por el Plan Básico de Salud, PBS. Bueno, no los enredo con esos términos técnicos, sino que en general, entonces dice, si hay una tutela, entonces preste este servicio de esta y esta manera y cobre de esta y esta manera, ¿cierto? La sentencia T096 es una sentencia y muy importante porque dice lo siguiente, mire, la resolución dice que es solamente para personas afiliadas al sistema
en el régimen contributivo. Así dice la resolución 5928, solamente para afiliados al sistema o a las EPS con el régimen contributivo. Recuerden que el régimen contributivo es para los que trabajan, para los pensionados o para los beneficiarios de estos, es decir, beneficiarios de pensionados, beneficiarios de trabajadores. Puede ser trabajadores con contrato de trabajo o por prestación de servicios o de manera particular, ¿cierto? Entonces, la sentencia dice, no es solamente para los que estén afiliados al régimen contributivo. Si una persona tiene una calificación de SISBEN, ¿cierto? Y está en el régimen subsidiado, recuerden que el SISBEN es un documento que sirve para beneficiarse del régimen subsidiado. Entonces dice que si tiene un SISBEN con el cual, un SISBEN con el cual está afiliado al régimen subsidiado, entonces se presume que esta persona no tiene los recursos suficientes para pagar un cuidador de manera particular. Entonces es importante esa sentencia en ese sentido. También está la sentencia T-154 de 2014, esta fue anterior. Es más, con base en esta sentencia 154 fue que se expidió la resolución 5928. Es decir, porque aquí decían que el Estado tenía que cubrir este servicio para las personas que necesitan el apoyo para realizar las actividades de la vida diaria. Y esta entonces define define el concepto de cuidador, qué tarea realiza, o sea, qué es lo que tienen que hacer y cuándo se debe proveer este servicio, cuándo sí y cuándo no. Entonces, luego salió la 5928 y ahí establecen, o sea, como que formalizan más los requisitos que propuso la sentencia T-150. Y también tenemos la ley 1751 de 2015, que pues es la ley estatutaria del derecho a la salud como derecho fundamental, ¿cierto? Entonces, al ser un derecho fundamental, se regula a través de una ley estatutaria. Y una ley estatutaria es más importante que las demás normas, porque una ley estatutaria está en el mismo nivel que la Constitución. Y la Constitución es la norma de normas, es la norma que está en la cúspide de la pirámide del ordenamiento jurídico, es decir, de donde están todas las normas, la Constitución Política de Colombia es la norma principal y la ley estatutaria está a ese mismo nivel. Entonces, para que sepan, digamos que la importancia de esta ley. También tenemos la ley 16, bueno, se me olvida el número, que es la ley estatutaria de discapacidad, donde también se menciona por allá algunas cositas, pero estas son las normas que quería traerles, la jurisprudencia y las normas que quería traerles para que ustedes las conozcan, las oigan mencionar, sepan que este servicio de cuidador está fundamentado en estas normas y en esta jurisprudencia, que no se lo está inventando Eduardo Jiménez aquí, que viene como abogado a decirnos que esto se podía hacer, pero no tiene ningún fundamento normativo. Este es el fundamento normativo de esta presentación. ¿Alguna pregunta? No dude en preguntar. Te hago una pregunta. ¿Qué pasa cuando no se aplica la ley? Sabemos que eso de pronto sí se haga por medio de tutelas, pero en el caso mío como enfermera he conocido muchos casos que le han negado el servicio y siendo personas 100% dependientes, tanto en físico como cognitivamente. Ya más adelante le contesto. Lady Milena, adelante. Lady. Sí, dime. No, Lady Milena, que levantó la mano. Hola, doctor Edward, ¿cómo está? Buenos días, muy bien, ¿y usted? Gracias por el espacio. Mira, yo tenía una pregunta. Antes de nosotras pasar a tutela,
Este servicio se le solicita a uno de los especialistas de los hijos de la EPS, o cómo se procede como a llevar a cabo esta normativa vigente. Ujú. Muy bien, ladies, las dos, se me están adelantando, están concentraditas, muy bien, me gusta mucho eso, muchas gracias. Vamos, Luisita, con la próxima. Exacto. Bueno, entonces, vamos a empezar a hablar entonces de estos requisitos. Entonces, y ya, entonces, ahí se les va a contestar. Don Humberto, ponga cuidado, por favor. Como tiene la cámara prendida, yo me doy cuenta si está o no está. Se fue a tomar tinto. Diga con la cabeza si sí o no. Muy bien. Entonces, lo primero es que la persona dependiente de cuidado tiene que estar afiliada a una EPS, sea del régimen contributivo o sea del régimen subsidiado. El régimen subsidiado, la mayoría de la gente, yo no sé si todavía le dicen SISBEN. Aquí, en este foro, en esta sala, sabemos que son cosas diferentes. El SISBEN es una medida que califica la pobreza y con esa calificación se puede acceder a servicios sociales. En uno de ellos, el servicio de salud. Entonces, por eso, para afiliarse al régimen subsidiado de salud, un requisito es tener una calificación X con el SISBEN. Listo. Hago esa aclaración. Otro, tener una enfermedad grave o ser muy mayor. Entonces, cuando aquí yo traigo estos conceptos es de la jurisprudencia y de la resolución que les acabo de mencionar. Entonces, enfermedad grave, pues no se fijen tanto en la palabra grave, que sea un poco despectiva, no, es muy despectiva cuando decimos que una persona tiene una enfermedad grave, pero es para simplemente los que regulan este caso, que ya les mencioné, fue la Corte Constitucional y el Ministerio, utilizan este término para decir personas dependientes de cuidado. Entonces, digamos que es una enfermedad grave o ser muy mayor, una persona de muy avanzada edad, y también, pues obviamente, si una persona es de avanzada edad, va a tener, digamos, una enfermedad. Puede ser para moverse, para entender, para comunicarse, etcétera, etcétera. Pero esa condición médica tiene que estar certificada, es decir, debe existir una historia clínica donde repose el diagnóstico con todas las características técnicas de la medicina para que se pueda entender que esta persona tiene un diagnóstico o una condición de salud especial. Diana. Sí, una consulta respecto a este punto. ¿Qué nos aconseja? ¿Que sea por un médico general o por un especialista? Pues en la historia clínica, digamos que los diagnósticos siempre están, digamos, consignados por especialistas. El médico general, la función del médico general no es diagnosticar, digamos, el estado de salud diferente a las enfermedades generales. Recuerden que esto no es una enfermedad general, sino una enfermedad grave. Cuando hablamos de una enfermedad grave se requiere de un conocimiento profundo de la situación. Y esa digamos, esa capacidad la tienen los especialistas. Un médico general le puede diagnosticar a usted una gripa, la causa de una diarrea, la causa del vómito, de un sarpullido que le dio una vez porque cogió una mata o porque la picó un bicho, ¿cierto? Esas son cosas como pasajeras. No son enfermedades o diagnósticos que requieren de un conocimiento elevado o profundo sobre determinada condición de salud, ¿cierto? Entonces, casi siempre es de un especialista. Debe ser de un especialista, digamos que
de acuerdo a la experiencia que he tenido yo con esto, siempre son los especialistas quienes han escrito los diagnósticos en las historias clínicas. ¿Me hago entender, Ley? Sí, también tengo una duda. Cuando el especialista niega, porque Ahorita vamos sabemos con que eso, estamos Ley. en un sistema Ahorita vamos para esa parte. que tanto a los profesionales de salud nos tienen muy limitados y Tranquila, no ahorita empiezan esa parte. Bueno, vamos, ya, déme tiempo. ¿Quién más levantó la mano? Acá está Lina María Hurtado. Buenos días. Hola, De Lina. pronto, muchas gracias pues por la información que nos está dando. De pronto me disculpan porque voy aquí en el metro Sí, ¿dónde va? para el hospital mental ¿A qué? a reclamar medicamentos ¿A quién? de mi hija, ¿Cómo se llama? Valentina. ¿Qué medicamento? Una quetiapina que me habían quedado pendiente ¿Y ella en qué EPS está? en Sabia Salud. Mm, Sí, solo quería, pues, como también de lo que estaban hablando, es que, por ejemplo, Valentina tiene una tutela 100% integral, ella tiene una enfermedad huérfana, y entre el diagnóstico que tiene una enfermedad degenerativa que tiene síndrome de Rett, y el diagnóstico que tiene es de que va perdiendo facultades, va a una demencia, va a perder rigidez, movilidad, ¿Cuántos años tiene muchas otras, Valentina? 26. Entonces, de lo que estaban hablando, pues escuchando lo que hablan las mamás y todo eso y lo que usted estaba diciendo, hay cosas que de pronto, dependiendo pues como del tipo de paciente, de persona, hay cosas que sí van como aplicando frente a muchos procesos que se puedan ir adelantando. Teniendo una tutela que ya dice para lo que se aplique de toda la enfermedad que va teniendo en el camino, porque la tutela de ella dice para todo lo que se le vaya presentando, porque tengo más de 5 tutelas. Y la última fue, sí, porque ya la última me dijeron que ya estaba incurriendo en un delito, fue lo que me dijeron. Entonces la tutela me dijeron 100% integral y ¿aló? ¿Me escuchan? Sí, aquí estoy, ya le estamos escuchando. Bueno, entonces me dijeron que para todo lo que se le presentara a ella de su enfermedad, y más porque es una enfermedad pues, degenerativa, y siendo una enfermedad ya huérfana, que es lo que ella presenta. Y los diagnósticos de los médicos siempre apuntan a que ella va a perder habilidades y hay que estar pendiente de ella para bañarse, para todo, sí. Entonces, Qué bueno, ahí... siga conectada doña Lina porque todo esto le va a servir mucho también y lo que usted está contando encaja perfectamente con Soy esto. una cuidadora, Y enseguida le voy estoy diagnosticada con síndrome del cuidador quemado. Ay, doña Lina, ¿sí nos está escuchando? Sí. Bueno, le estaba diciendo que siga conectada y ya le voy a contestar la pregunta porque a eso me voy a referir más adelante en la presentación. En el caso de las Listo. en varias tipos. Listo. Muchas gracias. Bueno. Siga pendiente. Ok, gracias, doña Lina. Bueno, entonces, continuando con los requisitos, entonces, estar afiliado a la EPS, sea el régimen subsidiado de salud, que se trate de una persona con enfermedad grave, esa congénita, accidental o por avanzada edad, con dependencia total de un tercero para movilizarse, alimentarse y o realizar sus necesidades fisiológicas. Que la persona o la familia no cuente con recursos económicos para pagar los costos del servicio que se va a solicitar a la EPS, ¿cierto? Una cosa muy importante, se debe contar con la prescripción del médico tratante del servicio de cuidador a domicilio. Médico tratante. Entonces, aquí empiezan ya, digamos que otros requisitos, ya digamos que hemos recordado algunos con los que acabo de decir, que es estar afiliado,
persona con enfermedad grave congénita o accidental, dependencia total de un tercero para realizar las actividades de la vida diaria, persona de la familia no cuente con los recursos por cualquier situación. Y aquí es otro requisito, la prescripción médica. Entonces aquí es donde llegamos al nudo. ¿Por qué? Porque bueno, les voy a contar entonces lo que me pasó a mí. Yo me fui el sábado, tenía una cita médica el sábado, digamos que estoy haciendo una investigación de campo, pero puede aplicar también para mi caso. Entonces fui donde la médica, qué bien, y yo no vengo a dos cosas, a uno, para iniciar el procedimiento de certificación de discapacidad, y dos, para que me ordene el servicio de cuidador a domicilio. Esa pobre muchacha casi se da para atrás, estaba con gripa, tenía un tapabocas, con una tos horrible, hasta la tos se le quitó. No, lo del certificado tiene que ser con Sura. Y lo de cuidador a domicilio, no, eso no sé, usted necesita enfermera. Yo no, yo necesito cuidador. Entonces me tocó decirle, mira, la resolución 5928 dice esto, esto y esto. Entonces espérenme un momentico, yo ya hablo con el coordinador, no está, entonces hay una persona, otro médico, pues como reemplazando al coordinador. Entonces viene la otra muchacha y me dice, no, eso, nosotros no damos eso, si usted necesita eso, tiene que ser con Sura. Yo estoy afiliado a Sura, entonces yo fui a la IPS. Entonces le digo, venga, como usted sabe, en mi historia clínica dice que yo soy abogado, entonces yo trabajo con esto. Y le dije, mira, la resolución en mi celular, mire, esta resolución 5928 dice cuáles son los requisitos que deben tener las EPS para poder brindar este servicio y a quién le tienen que recobrar. Y aquí dice que el médico tratante es el que me tiene que dar la orden, ¿cierto? Entonces, yo sé que para ustedes es muy complicado, les dije yo a ellas, porque a ustedes no les permiten recetar ciertos servicios y tecnologías en salud, pero para que no me tengan que dar una orden en una fórmula de esas que ustedes hacen normalmente, simplemente ponga en la historia clínica donde dice motivo de consulta que yo estoy solicitando el servicio de cuidador a domicilio de tal hora a tal hora y de tal hora a tal hora. Bueno, no, sí, nosotros podemos hacer eso. Y procedieron a hacer eso. Entonces, en la historia clínica quedó eso, que yo solicité el servicio de cuidador de tal hora a tal hora y de tal hora a tal hora, y ya con eso, ¿yo qué hago? Solicitarle a Sura, ¿cierto? Como cuando me dan una receta, ¿cómo es que se le dice eso también? Fórmula médica, con una medicina que no está cubierta por el POS, por el Plan Básico de Salud. Entonces, ¿qué le toca hacer a uno? Ir a la EPS a radicar la solicitud que le den a uno ese medicamento, o esa cirugía, o ese procedimiento, etc. ¿Cierto? En este caso, para que autorice el servicio de cuidado a domicilio. ¿Por qué es importante esto? Porque necesitamos que la EPS niegue el servicio de salud. Entonces, la prescripción médica que solicita expresamente el servicio de cuidado no tiene que estar en una fórmula, sino que puede quedar también consignada en la historia clínica. ¿Cierto? Eso es importante. Que de los requisitos, mire que vamos hasta aquí, ya el médico tratante puede ser el médico general o puede ser un especialista, al que le solicitemos el servicio de cuidador a domicilio con cargo a la EPS, ¿cierto? ¿Con base en cuál resolución? 5928-2016. Con base en esa resolución, que cuando uno le dice a Google en el celular, búsqueme esta resolución, ahí se la trae y uno le puede mostrar al médico o a la médica, al médico general o especialista. Vea, es con base y enrostrarle, es decir, ponerle en la cara el celular con la resolución. Mira, esta resolución es la que dice. Que eso tiene que ser. No. Es usted el que lo hace, y si no me puede dar en la receta, en un recetario, en una fórmula médica,
ponga en la historia clínica que yo vengo solicitando ese servicio. Ojalá que cuando pidan esa cita o cuando estén solicitando eso, sea solamente para pedir eso, o sea, que no vayan a pedir nada más, como fui yo, que les pedí el certificado de discapacidad, casi se mueren también con eso. Muy bien. Entonces, queda claro ahí que cómo le tenemos que pedir este servicio al médico, ¿cierto? Tengo una consulta. Sí, Diana. Bueno, sí está muy claro, pero tengo una consulta acerca del médico tratante, que en mi caso sería el psiquiatra. Hace más de El un médico año, tratante, venga, yo le aclaro una cosa. ¿Quién me está hablando? Es que veo varias Diana. personas. Diana, mire, yo le aclaro. Médico tratante es un médico que está contratado por la EPS. Es un médico que puede ser especialista, puede ser un médico general. Eso es el médico tratante. No es que sea un especialista concreto, no. Eso es otro asunto. El médico tratante es un médico, sea general o especialista, que está contratado por la EPS. No es un médico particular, no es un médico que yo voy y consulto por cuenta mía, no. Es un médico que consulto porque a través de la EPS me lo asignaron, me asignaron la cita con él. Listo, para que nos quede claro que es médico tratante. Listo, continúe. Ok, o sea, si es particular, no es válido. No. Eso, muy bien. Exacto. Muy buena esa aclaración, no la había hecho. No es válido un médico particular. Tiene que ser el médico tratante, es decir, el que esté contratado por la EPS, el que me asignan cuando pido una cita con la EPS. Muy bien. Lady, ¿continúa con la mano levantada o fue que se le quedó? No, sí. Tengo dos preguntas. La una es, ¿el servicio de cuidador sería, en ese caso, si es solo como para un temporal, solo como para un día o algo, pero cuando se radica en un cuidado permanente, también debe de ser lo mismo? No, es que cuando usted lo solicita, Lady, muchas gracias, qué buena pregunta. Cuando usted lo solicita, tiene que decirle al médico cómo lo necesita. Si usted lo necesita los lunes, los miércoles y los viernes. Si usted lo necesita de lunes a sábado. Acuérdense que aquí es importante la familia. Ok, ¿Cierto? dale. Y la Si el caso, permítame, yo termino aquí esta partecita y seguimos conversando. Si el caso no es una persona, por ejemplo, yo le hice una tutela a una señora que ha cuidado a su hija desde niña, ya la hija había cumplido en ese tiempo, eso fue ya hace tiempo que hice esa tutela, ese servicio, creció y resulta que la mamá se enfermó, también adquirió una enfermedad degenerativa. Entonces la mamá ya no le daba para ser contadora y para cuidar a su hija, porque la hija ya había crecido, ¿cierto? Ya era grande, ya tenía 17, algo así, tenía en esa época, y ya no podía. Entonces ella sí necesitaba cuidador 24 horas, porque ella misma en las noches necesitaba también quien la cuidara. Ella era una madre soltera, madre cabeza de familia. Era un hogar monoparental, era la mamá y la hija, el papá ausente. No sé si eso es como, digamos, una característica muy común en nuestra cultura latina colombiana, padres ausentes. Entonces se generan familias monoparentales, entonces la señora tuvo que pedir 24 horas porque la hija en las noches tenía episodios de epilepsia, entonces había que estar pendiente de ella, 24 horas. En ese caso, hubo que solicitar el servicio 24 horas de lunes a domingo, porque la señora también necesitaba los domingos para descansar. Podía ser con su hija, ir a salir con su hija, lo que sea, si fuera con ella, pero no estar pendiente del cuidado, porque la mamá mientras hacía los alimentos, la otra persona estaba pendiente de su hija, que había que estar 24/7 vigilando. Entonces, en ese caso sí 24/7, pero hay otros casos en los que no. Entonces, por ejemplo, no, yo necesito que lo cuiden solamente cuando yo estoy trabajando. Entonces, de lunes a sábado, de lunes a viernes,
digamos, de 7 de la mañana a 7 de la noche, esas 12 horas. Porque ya cuando llega la familia ya se hacen cargo, ¿cierto? Otros dicen, no, yo solamente necesito 8 horas diarias o 6 horas diarias en las mañanas o en las... Depende de cada caso, dependiendo de cada caso, asimismo, doña Lady y todos los participantes se solicita al médico tratante. Cuando yo le digo al médico, prescríbame esto, que me lo prescriba o en una orden médica, es decir, en un recetario o en la historia clínica, con todas las características que necesita. ¿Listo? Perfecto. Y la otra, no sé si es saliéndome del punto, yo venía antes con la EPS Sabia, ¿cierto? Para las épocas de pandemia cambié de EPS a Sura. Esta es la hora que Sura nunca me aceptó la tutela integral de mi hijo. No me ha negado ciertos servicios, se ha demorado mucho. No niego que se ha demorado mucho en los servicios de mis 2 hijos porque los 2 tienen discapacidad. Pero ahí como, ¿qué puede uno hacer? ¿Me toca meter otra tutela? ¿Cómo sería? Ahorita hablamos de ese caso. Ok, perfecto. Gracias, Lady. ¿Quién más? Baje ya la manito para ver si hay alguien más. Gracias, Lady. Eso. Listo, bien. Bueno, entonces mire, recapitulando. Entonces, requisitos: estar afiliado al régimen contributivo o subsidiado de salud, que se trate de una persona con una enfermedad grave de manera que la haya adquirido de manera congénita, que sea por un accidente o por avanzada edad, que tenga dependencia total de otra persona para realizar las actividades de la vida diaria, movilizarse, alimentarse, necesidades fisiológicas, etcétera. Y la persona o la familia no cuente con los recursos económicos o de cualquier otro tipo para contratar el servicio de manera particular, que medie una prescripción del médico tratante del servicio de cuidado. Hasta ahí vamos. La próxima diapositiva, por favor. Don Johan levantó la mano. Y la próxima diapositiva, por favor, Luisita. Johan, adelante, bien pueda. Muy buenos días, ¿cómo están todos? Mi nombre es Johan García, soy papá de un niño con autismo nivel 3. Y Doc, le quiero hacer una pregunta. Es que, por ejemplo, respecto al tema de los cuidados de mi hijo, yo tengo una situación especial. Con la mamá del niño, nosotros hicimos pues un acuerdo para que la custodia fuera pues compartida, ¿cierto? Entonces yo contaba pues con el apoyo de mi mamá, que ella era pues la persona con quien yo me apoyaba en el tiempo que yo trabajaba para los cuidados del niño. ¿Cuántos años tiene el niño, Johan? Tiene 5. Va a cumplir 6. Ok. Bueno, entonces la mamá del niño, mi mamá que era con la que yo me apoyaba, ya no, pues mi mamá se fue y yo no, pues me quedé como sin apoyo para los cuidados del niño. La suegra mía es la que pues me ha estado ayudando. Eso. Entonces, pues, obviamente, pues hay un pago y todo eso, pero sí se genera pues como una inestabilidad porque hay veces me dice que sí, cuando menos piensa, no, que es que ya no se lo puedo cuidar más. Entonces, la verdad, pues eso me mantiene a mí como a la deriva, porque uno no tiene pues como esa estabilidad, porque usted sabe que es el hijo de uno y uno se preocupa, y más pues como por el tema de la condición, es complicado conseguir quien haga los cuidados. Listo, Johan. Le entiendo. Entonces, qué pena, le cuento el último pedacito. Entonces, yo trabajaba de lunes a viernes, y los sábados y los domingos en la semana que me tocaba a mí el niño, yo me quedaba con él. Pero a mí, pues, por unos cambios en la empresa, a mí me tocó coger pues otra modalidad de trabajo, otros turnos diferentes. Ya me va a tocar trabajar los fines de semana y todo eso. Entonces, la verdad, el tema
se me complicó total. Yo pues no sé ni qué hacer y como le digo, yo pues con la mamá del niño no cuento como mucho, pues como Ujú. para ese tema, porque ella también, pues no sé, Ella trabaja también. ella estudia, ella en el momento no trabaja, ella estudia. Ujú. Joan, ¿y qué le decís yo? Bueno, le voy a dejar a su saber y entender lo que he estado presentando para que usted mismo conteste su pregunta. Si al final, si al final de esta presentación usted ve que le quedan algunas otras dudas, que se siente, digamos, con dudas para iniciar esto, para arrancar con esto, entonces conversamos un momentico y si no, entonces ya me tocaría darle una asesoría aparte a usted. Eh, Doc, porque es que yo en el momento yo me encuentro laborando, yo estoy medio escuchando, pero igual no puedo pues como parar mis funciones, ¿cierto? Ajá. Entonces Sí, yo le iba a aquí vamos a preguntar grabar, sobre va a eso. quedar grabada la presentación, Joan. Yo no sé si de pronto se la permitan para que la vean en otro Pero momento. sí, está bien, sino que también me gustaría como tener una asesoría directa con usted, porque es más Ok, fácil pues como uno con la persona sentarse y esto es así, porque... ok. Cuadramos con progresar, como lo vamos a hacer. Listo. No se Ah, listo, preocupe. No se listo. preocupe que de todas maneras esto es para apoyarlos a ustedes. Esa es la Ah, idea. listo, señor. Bueno, Bueno, continuando entonces, vamos con otro requisito. Vamos hasta cuando el médico nos prescribe. Entonces recuerden que esa prescripción hay que llevarla a la EPS para que la autorice o para que la niegue. O sea, obviamente la van a negar. Obviamente la van a negar y es que es un requisito que la nieguen, porque es que este servicio está diseñado para prestarse cuando exista un fallo de tutela que diga que se tiene que prestar. Sin un fallo, no, la EPS no lo puede hacer. Si no existe un fallo de tutela que diga que se tiene que prestar el servicio de cuidador en estas y aquellas condiciones, aquella. ¿Cuáles son? De lunes a viernes, de tal hora a tal hora, para una persona con este tipo de necesidad, ¿cierto? O sea, todas esas cositas tienen que quedar, no van a quedar en la prescripción médica porque los médicos no lo van a hacer. Entonces, eso se hace cuando la EPS nos niega. Entonces, nosotros radicamos una solicitud de autorización en la EPS. Ellos se toman entre 5 y 10 días normalmente. Es más, la norma dice que debe ser en esos días. Pero como esto es un caso especial, que a veces, bueno, otra cosa aquí antes de pasar a lo de la respuesta. Mire, hay veces en que en la EPS no reciben, no radican esa solicitud, no la radican. Johan, si quiere puede bajar la mano, desactivar la mano. No radican la solicitud. ¿Cómo les parece? Entonces, ¿qué hay que hacer? Un derecho de petición y anexamos la historia clínica. O si nos dieron el recetario, con el recetario, es decir, con la orden, con la prescripción. Digamos prescripción, cuando digamos prescripción médica, entendemos que es historia clínica o la orden en un recetario, en una fórmula médica. Entonces, a veces no la radican. Se hacen una palabra para decir que se hacen los maricas, se hacen los desentendidos. Entonces hay que presentar esa solicitud a través de un derecho de petición. Así me ha tocado hacerlo. Entonces, sea cual sea la forma en que se radique, la EPS tiene hasta 15 días hábiles, es decir, sin contar sábados, ni domingos, ni festivos, para emitir una respuesta. Esa respuesta, obviamente, va a ser negativa. Entonces, puede que nos respondan diciendo que no, o puede que no respondan. Pasan 15 días hábiles, 20 días, y bueno, si en 20 días hábiles, no es más, 15 días hábiles, al día 16
ya se puede ir presentando la acción de tutela. Entonces se elabora la tutela y esperar que el fallo sea favorable. Ya el fallo, ustedes saben, las instancias de las decisiones. Entonces tenemos fallos de tutela en primera instancia que se ganan, pero si no se gana en primera instancia porque es un juez que está siendo pagado por las EPS, que eso pasa en TNT, pasa en la vida diaria, en la vida real. Entonces se impugna, entonces ya segunda instancia, y con la segunda instancia, casi, o sea, estas tutelas se ganan, si se elaboran bien elaboradas, son fáciles de ganar, estas tutelas. Entonces, con esta otra parte del procedimiento y de los requisitos, ¿tienen alguna duda? Muy bien, entonces, la próxima diapositiva, por favor. Bueno, entonces, importante pues información para tener en cuenta cuando ustedes vayan a solicitar quién les haga la acción de tutela o si ustedes mismos la quieren elaborar con ayuda de la inteligencia artificial, se pueden apoyar en eso, pero busquen siempre, así sea un consultorio jurídico o me pueden contratar a mí o cualquier abogado para que les ayude a hacer la tutela cuando estén en ese trámite. Entonces, Puedo hacer una pregunta, es que no sé levantar la mano. bueno, doña Melba. Disculpe, pues yo tengo un casito que Doña yo... Melba, usted no puede prender la cámara, está muy despeinadita hoy. Es que acabo de entrar y estoy... O sea, ven, tranquila. Bueno, ya la prendo, déme un minutico. Mira que le cuento que yo tengo un casito que yo le acabo de solicitar a la EPS, pues que me evalúe un paciente para que me lo mande a Centro Día, que es donde los pacientes con esquizofrenia se rehabilitan en forma social, ¿cierto? Ellos pues como al mes me dijeron que eso tenía que ser a través de los psiquiatras de ellos. Él estuvo con los psiquiatras de ellos y se puso peor, él empezó un tratamiento particular y fue donde se estabilizó, pero no sale nunca de la casa. Entonces yo lo único que quería era que la EPS lo ingresara a Centro Día, porque él médicamente está estable. No está en crisis, está normal, solo que está encerrado, ¿cierto? Y eso a largo plazo no es bueno. Entonces yo le quería preguntar si yo presento una tutela, ¿me saldrá favorable? Pues porque a largo plazo esto tiene sus incidencias, ¿cierto? Ahorita no se ven, pero a largo plazo sí se van a ver. Entonces no sé pues qué tan positiva me vaya a salir, supongo que no. ¿Cómo sería ahí? Doña Melba, bueno, no prendió la cámara, me quedé esperándola. Bueno, Doña Melba, bueno, ya se la lastimosamente este espacio, doña Melba, eso, ahora sí. Doña Melba, lastimosamente este espacio, estamos hablando de cuidador. Ya, bueno. El Lo de que pasa es cuidador. que a largo plazo el cuidador voy a salir siendo yo, por eso me preocupa. Ok. Entonces ya en lo que hemos presentado hasta el momento, entonces ya las personas, ustedes se van ubicando si aplica para el caso de ustedes o no. Listo, ya si usted requiere, digamos que una asesoría, digamos, personalizada, entonces ya miramos con Progresar cómo se puede hacer para brindarle ese apoyo. Muchas gracias, doña Amelia. Entonces continuamos con esta información importante, trascendental, a la hora de elaborar la acción de tutela. Entonces, se tiene que decir cómo está compuesto el grupo familiar, ¿cierto? Bueno, antes de eso,
También es importante que informen el diagnóstico pues, de la persona, el diagnóstico médico, y cuáles son las actividades de la vida diaria en las que requiere apoyo. Hemos dicho ya que eso es un requisito, que la persona requiere apoyo, que esté diagnosticada, es decir, que tenga una certificación médica a través de la historia clínica. Y entonces hay que contar en esa tutela eso, cuál es el diagnóstico y cuál es esto. Y ahora sí, cómo se encuentra conformado el grupo familiar, cuántos viven en la casa, cuánto gana cada uno, cuántos trabajan, cuántos no, cuántos años tienen, en fin, todo lo más detallado de la familia para que el juez se pueda dar cuenta qué es lo que está pasando en esa casa. Primero, que se dé cuenta con el diagnóstico y cuáles son los apoyos que necesita para que se dé cuenta en qué condiciones está la persona, ¿cierto? Aparte que le contamos, le vamos a anexar la historia clínica y los demás documentos donde se soporte, se fundamente la situación de la persona. Luego le vamos a contar cómo está compuesta el grupo familiar y le anexamos entonces la cuenta de servicios, el contrato de arrendamiento, si tienen el contrato de trabajo de la persona solamente que trabaja, cuánto se gana, todo eso, ¿cierto? Cómo se encuentra conformado el grupo familiar y los soportes de cuánto se gana cada persona, es decir, más o menos para mostrar cuáles son los ingresos de la familia mensual. Con eso, ¿qué se quiere demostrar? Que el grupo familiar no cuenta con los recursos económicos para contratar a una persona que hay que pagarle como mínimo la seguridad social y pagarle, o sea, es un salario mínimo, por lo menos es un salario mínimo con todas las prestaciones. El servicio de cuidado, ¿cierto? Sea por unas horas, o sea por todo un día, o sea por muchas horas, que a veces no es solamente un cuidador, sino que tienen que ser 2, 3. Por 8 horas son 3, cuando son 24 horas de cuidado, ¿cierto? Entonces son 3 personas, en fin, no tendrían con qué pagarlo, ¿cierto? O entonces nosotros ponemos tanto, es decir, ponemos tanto, es que cuidamos a la persona de tal hora a tal hora, pero necesitamos un cuidador en estas otras horas del día o de la noche, dependiendo pues en los horarios que trabajen. Y entonces contando pues a cuánto ascienden los ingresos mensuales, de dónde provienen y también contar cuáles son los gastos. Entonces en comida, en arriendo, en los medicamentos que nos da la EPS, en el transporte, etcétera. Todo eso tiene que estar muy bien especificado en la acción de tutela. Contar pues que el médico tratante prescribió el servicio y decir cómo lo prescribió, cómo lo redactó y si no es suficiente, entonces decir qué es lo que necesita la persona. Por eso tenemos que poner cuáles actividades de la vida diaria, en cuáles actividades de la vida diaria tiene dependencia la persona. Bueno, por cuánto tiempo se requiere, ya lo había mencionado. Si son unas horas del día, cuántas horas, eso todo tiene que quedar especificado. Y también solicitar que se exonere del pago de cuotas moderadas y copago para ese servicio, ¿cierto? Que quede también en las peticiones de la tutela, en las pretensiones, que se exoneren del pago de cuotas moderadas y copagos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Por qué tan tímidos? Pues? Está todo muy claro para mí. Por ahí levantaron la mano Mónica María Sánchez Toro. Adelante, Hola, Mónica. ¿cómo están todos? Bien, gracias. Qué bueno, me alegro mucho. Doctora, hasta el momento todo muy claro. Yo tengo una pregunta referente pues no sé si de pronto se salga de lo que se ha estado conversando, pero tiene que ver también como con la EPS. O sea, yo he venido haciendo como un proceso con la caja de compensación con FENALCO para ver si de pronto salgo beneficiada con el subsidio al cuidador.
Pues que Confenalco tiene como requisito, pues nos piden un certificado, o sea, ¿Cuándo? un certificado que diga que nuestros hijos dependen completamente de nosotros y ellos se niegan a eso. ¿Quiénes Entonces, se niegan en Confenalco? la EPS, no. O sea, Ah, Confenalco tiene como requisito ese certificado y ellos se niegan, o sea, no lo niegan. Entonces, no sé si en este caso una tutela sería como sí, una claro. vía alterna a Sí, eso, sí. porque realmente, o sea, aquí los ingresos pues son más bien pocos, porque mi esposo es el único que trabaja. Ujú. Puedo trabajar pues porque Ese, a ver, no es que no lo entendí bien. A ver, Confenalco ofrece un servicio de, o sea, Confenalco está como otorgando, digámoslo de alguna manera, un subsidio a las personas que cuidan de personitas pues, así ok, con, ya entendí. Un subsidio para el cuidador, sí señor, y en como dinero. requisito, sí señor, en dinero. Y Ok. como requisito, ellos piden que nosotros les llevemos un certificado donde diga que la persona, o sea, que la personita que ¿Quién, cuidamos quién, quién? Espere, depende espere. completamente de ¿Quién nosotros, pide ese certificado? con, Confenalco, ¿sí? con FENALCO. Listo. Y la EPS, Y ese certificado ellos dicen de qué manera tiene que estar elaborado. sí, o sea, con FENALCO dice, el certificado debe decir que la persona depende completamente de esa otra persona para sus ¿Y quién actividades debe diarias, expedir? Y Confenalco dice que quién debe expedir ese documento. que la EPS. Y la EPS dice que, Ah, ya. Ya, ya, bueno, ya. Sí, porque es que eso no, o sea, no, eso no le corresponde a la EPS. Pues entonces, decir, la EPS decir, certificar que el hijo depende económicamente de los padres, no. ¿Cuántos años tiene su porque es hijo? una historia clínica y una historia clínica no la aceptan como o sea, no es un documento válido, por decirlo de alguna manera, para ellos. Ok. Bueno, pero entonces, ¿cuántos años tiene su hijo? Acceder al subsidio tiene que tener ese certificado, o sea, ese documento que diga, certifica que la persona, Mónica María, en este caso pues yo, tiene una persona a cargo que depende completamente de él No, pero para eso no usuario, lo da la para EPS. Eso no es obligación de la EPS. No es yo, obligación de la yo EPS. te lo estuve pidiendo también al neurólogo, pues al médico tratante en este caso, y él me dice que tampoco. Entonces, en No, este es caso, que, no. doña Y él, Mónica, no, no, no. Es que no es la EPS. Ya si usted requiere, digamos, una asesoría para este caso particular, ya miramos con Progresar a ver cómo hacemos. Listo. sería muy bueno porque en este caso habemos muchas, Ok. muchas Doña con la Isabel, casi. gracias, Mónica, por informarnos, ¿no? Y para ver qué vamos a hacer desde Progresar. Isabel, Sofía. Hola, buenos días. Yo soy Clara Isabel, la mamá de Isabel Sofía. Lo que pasa es que estaba escuchando a doña Mónica referente a esa certificación. Esa certificación se adquiere por medio del SENA. El SENA es el que hace la certificación de cuidador y ya con esa certificación de cuidador se acercan a hacer pues como el proceso ante Confenalco. No sé Pero venga, cómo lo manejan. pero es que el certificado de cuidador que da el SENA es para certificar que o sea, que la persona tiene los conocimientos para ofrecer ese servicio. Pero Exactamente. mira Y que con lo que esa le están pidiendo a doña Mónica es decir, que esa persona que requiere cuidados depende económicamente y de los cuidados de una persona que sería en el caso de doña Mónica. No es pues decir, el certificado no es que muestre que doña Mónica tenga las capacidades para ser cuidadora, sino que diga que el hijo de ella depende económicamente y de los cuidados de ella. Pues tengo entendido que la certificación del SENA es la que es válida para ellos. No sé si quieren Bueno. de pronto verificar, averiguar, pero eso es lo que tengo entendido, que al hacer Oh. esa certificación a ¿Y usted través por del qué no SENA, tiene entendido? ¿Usted conoce un caso?
Sí, he estado ¿De en los quién? grupos justamente para ¿El caso? ¿De quién? certificación de cuidador y demás, ¿cierto? Entonces, he ¿El visto caso que de hay quién conoce doña Isabel? pues no, he estado en reuniones y en las reuniones lo han mencionado. Pero no conoce un caso Un concreto. caso puntual, no, o sea, hay muchos casos, porque igual son grupos que se llenan muchísimo. Y Sí, yo le entiendo que sí hay personas que se capacitan en eso, pero, o sea, usted no conoce un caso de una persona que haya utilizado ese documento para solicitar lo que está solicitando doña Mónica. en las reuniones del SENA ¿Cierto? lo han mencionado. O sea, Por en las eso, pero usted reuniones no del conoce SENA, ningún caso. no, yo no conozco ningún caso. En las Oh, reuniones del SENA han mencionado que es el certificado que se puede presentar ante Confama y Confenalco. Por eso lo menciono. Pero ya oh, igual, ya es cuestión de de razón. ustedes si lo quieren de Pero pronto sería averiguar bueno, por o tener en ejemplo, cuenta. ¿sabe qué sería bueno? Que usted todavía participa en esas reuniones. En algún grupo, sí, pues sí puedo compartir el enlace, pues No, voy no, a no, mirar si para que tengo usted le el... pregunte a alguna persona, alguna de esas personas, si se acomoda el caso de doña Mónica, entonces por ahí derecho le ayudamos. Si es así, entonces mire que sería una solución. Es decir, usted le dice a mi mamá, vea, la va a llamar doña Mónica, que tiene un caso parecido al suyo, para que usted le cuente cómo hizo. Sería como un enlace que usted serviría ahí para hacerlo. Pues hay una reunión, en el momento que se dé esa reunión puedo hacer la pregunta y ya les informaría. Pero, o sea, desde lo poco o nada que sé, eso es lo que he escuchado, que ese es Muchas el gracias. certificado. Y Oh, eso sí. del SENA anda haciendo inclusive un montón de cursos para certificar como cuidadores a la persona para que puedan acceder a esos beneficios. Y bueno, no sé qué otros beneficios porque también desconozco eso, ¿cierto? Pero sé que en las reuniones lo han mencionado. Ok, Ese lo han es como el mencionado, pero más no conoce un caso concreto. Muy bien. Muchas gracias. Porque, Todo, por ejemplo, todo yo sirve. yo estoy leyendo aquí Doña que Melba. en las EPS y entidades de salud utilizan formatos internos, como caso de Unisalud o el portal de Mi Seguridad Social, donde el cotizante certifica la responsabilidad sobre sus familiares, o también lo puede hacer una declaración juramentada en una notaría. Sí. Podría ir a Unicentro, aquí a la central de Sura, que allá sí la dirigen, allá sí le dicen qué tiene que hacer. Bueno, mire, toda la ayuda que le dieron aquí a doña Mónica. Lady Milena tiene la mano levantada. Gracias. Bueno, yo creo que la información de lo del certificado del SENA, personalmente yo lo hice, yo fui el primer grupo que hicimos esa certificación, que es por 10 meses, pero esa certificación, profe, evidentemente, como usted lo dice, nos certifica de que tenemos las habilidades como cuidador, pero eso no nos sirve para constatar de que una persona cuida 24/7 a un hijo, porque alguien puede sacar una certificación de que tiene las habilidades para cuidar y no cuidar a su hijo. De hecho, hubo una señora que lo hizo sin tener nadie a su cargo del cuidado, ¿cierto? Entonces, ¿quién te certifica que estás al cuidado de tu hijo? En una notaría, con un extrajuicio, ¿cierto? Donde colocan nombres, cédulas, qué labores le haces a tu hijo, que quede eso en notaría. Y sirven las historias clínicas de los niños donde dicen que no controlan esfínter o que la alimentación todavía es proporcionada por su cuidador, o que tú pidas directamente con tu cédula una cita médica y cuando a ti te preguntan tú qué ejerces, por decir yo soy cuidadora. Entonces, dentro de mi historia clínica, yo estoy como ama de casa y cuidadora de un niño con discapacidad. Cada dolencia que yo tenga, obviamente va como alineada al desgaste físico y mental con mi niño. Entonces, esas historias clínicas también como cuidadora también apoyan esa documentación que te están pidiendo en Confenal. Esa es la que puedes llevar de pronto esa es la que puedes llevar entonces a la notaría para que también quede consignado ahí en la declaración extrajuicio para demostrar que necesita. Sí, Lo que de pasa todas es que si maneras, allá en la notaría no les piden historia clínica, porque yo también hice lo de la No, notaría. O es sea, que no para es que yo lo poder, pidan,
Lo que Exacto. pasa es que uno es el que solicita que tiene que quedar consignado. O sea, uno cuando va a solicitar, digamos, a que le conviertan en un documento público una declaración, uno dice qué es lo que quiere declarar. Entonces dice, vea, Sí. y ponga ahí que en la historia clínica dice esto y esto. Cada uno es el que tiene Exacto. que decir. Vea, lo que pasa es que usted puede ir a varias partes, usted puede ir a un contador público. Pero usted venga, puede ir a les voy a pedir un una favor. Les voy a pedir un favor. Ya faltan 15 minutos y yo quería utilizar los 15 minutos para, digamos, tomar casos concretos de cuidador, del derecho cuidador, es decir, lo que estoy presentando para poder charlar con usted. Entonces voy a terminar la presentación y luego ya entonces pasamos a mirar casos, pero que tengan que ver con el derecho de cuidador, es decir, con lo que estoy presentando yo, con el derecho que tienen las personas para recibir el servicio de cuidado con cargo a la EPS. Listo, entonces la próxima presentación, Luisa, por favor. Muy bien, entonces recordemos, el servicio de cuidador es gratis, a cargo de la EPS, es decir, el Sistema de Seguridad Social en Salud cubre por completo el cargo, el servicio de cuidador a domicilio. Doña Lady, por favor, cierra el micrófono. Ok, muchas gracias. No hay copagos, pues obviamente se solicita que no los hayan en la tutela. La orden médica es fundamental, sin eso pues no podemos arrancar, digamos, con el procedimiento legal judicial de tutela. Y si la tutela es efectiva, entonces los jueces ordenan a la EPS proveer el servicio en pocos días, ¿cierto? No que dentro de un mes, dentro de 2 meses, 6 meses, no, dentro de las 48 horas siguientes. Bueno, y la próxima PPT, por favor. ¿Quiénes pueden solicitar este servicio? Entonces hay los padres con hijos e hijas con discapacidad que requieran obviamente de apoyo para las actividades de la vida diaria. Cuando hablamos de apoyo constante es porque, como lo dije ahorita, no es temporal, sino que es constante. Familiares de personas mayores, puede ser un nieto, es más, puede ser un vecino, una vecina, una institución, lo puede hacer también. Como les dije, inicialmente son las familias. Lo mismo familias de personas con enfermedades graves, pues ahorita les mencioné de qué se trataban las enfermedades graves, que no son una palabra despectiva, sino que es para determinar un concepto con el cual se va a llevar a cabo esto. Es decir, personas con enfermedades congénitas o por accidentes o de avanzada, como lo dijimos ahorita, que dependan de manera total o parcial de cuidados o de apoyo para realizar las actividades de la vida diaria. La próxima, por favor. Bueno, muchas gracias por su amable atención a todos y les recuerdo que el derecho a la salud y al cuidado digno es un derecho fundamental. No permita que la APS niegue este servicio esencial. Bueno, ahora sí, miremos entonces las preguntas. ¿Cuál es esa sentencia? La sentencia, bueno, ya les mencioné la sentencia, es la T 096 de 2016 y la T 154 de 2014. ¿Se puede programar más adelante una reunión con el abogado para abordar los temas que llegaron a abrirse en esta charla? Esa respuesta la da, ¿cómo es que se llama? Progresar. Y don Edward, ¿cuáles son sus contactos? Ya mismo les pongo mi número telefónico, celular, para que me celuleen, 300-555-2616, correo electrónico, edward.abogado@gmail.com. La EPS finalmente es la encargada de enviar el cuidador. Sí, señor. Sí, señora. Son personas certificadas. Claro que sí, tienen que ser personas certificadas. Muy bien. Con esta pregunta aprovecho para hacer lo siguiente. Mire, por ejemplo, un caso así.
La persona requiere de este servicio de cuidador, la familia, digamos la mamá, el papá, o sea, del que depende económicamente, o de esa persona. Doña Gloria, No se escucha nada. es que con el micro, cuando tienen los micrófonos abiertos, Doña Gloria, ¿puede apagar por favor un momentico y enseguida le doy la palabra? Yo termino acá la respuesta. Doña Gloria Grisales. Si puede colaborarnos apagando el micrófono, pues, muchas gracias, doña Gloria. Entonces, decía, en un caso concreto como el siguiente, una persona tiene que ir a trabajar porque es la única que puede proveer esa persona los recursos para la persona dependiente de cuidado. Entonces, en esos casos, ¿qué pasa? Ah, bueno, es una persona que está certificada. ¿Qué pasa en esos casos? Se solicita en la tutela que la EPS contrate a esa persona, a la mamá. Pongamos el caso. Es la mamá, hogar monoparental. Sabemos que monoparental es cuando hay padre o madre ausente, solamente está el papá o la mamá y la persona dependiente de cuidado. Entonces alguien tiene que trabajar, alguien tiene que proveer los recursos económicos y alguien tiene que cuidar. Y esa persona no se puede dividir en dos. Entonces, ¿qué se puede hacer? Contar esa situación ante el juez cuando se presente la tutela y que sea la EPS que contrate a la misma mamá para que brinde los cuidados. Entonces ahí matamos una misma escopeta con dos pájaros, ¿cierto? Listo. Otra cosa importante que le quería decir sobre la tutela es lo siguiente, mucho cuidado. Para esta tutela tiene que ser una tutela particular, solamente para el caso de cuidador. No puede ser, es que yo tengo tutela integral. Es muy complicado con una tutela integral, porque la tutela integral habla de atenciones en salud, y esto no tiene que ver con salud, sino con cuidado, ¿cierto? Perdón. La tutela integral habla de la atención en los diagnósticos concretos para lo que se dicta esa tutela, ese fallo de tutela, ¿cierto? Este caso también es de salud, pero de salud integral, es decir, otros aspectos, pero tiene que ser un aspecto concreto que tiene que ver con el bienestar de la persona que depende de cuidados. Entonces, se recomienda que sea una tutela solamente para el caso de la solicitud del servicio de cuidador a domicilio con cargo a la EPS. Pónganle mucho cuidado a esto, porque es muy importante. Debe ser una tutela concretamente para solicitar el servicio de cuidador a domicilio. Listo. Ahora sí, más preguntas. ¿Quién más tiene preguntas? Adelante. O sea que si en este momento, en el caso mío, que tengo tutela integral, aunque Sura no me la ha aceptado, tendría que instaurar una tutela nueva para pedir el cuidador. Exactamente. Y otra preguntita, en el caso mío, mi profesión es auxiliar de enfermería y auxiliar en gerontología. No, usted está ya certificada. Exacto, entonces yo decía, y obviamente cuando estuve pues en Amigos con Calor Humano, hice cursos de cuidador. Bueno, todo eso le sirve, obviamente. Claro. Ok. Dale, muchísimas gracias. A usted, muchas gracias por preguntar. Es tan importante en estos espacios que la gente pregunte. Lady Milena. Tiene la mano levantada, la manito ahí levantada. Lady Milena. Si nos está hablando, tiene el micrófono desactivado. Don Eduardo no se me quedó levantado, pero sí aprovecho como para darle una recomendación a las mamás. Para que ese certificado de pronto les sirva, el que hacen con el SENA, no sirve el que es como por 40 horas, sino los 10 meses, para que lo tengan en cuenta. Listo. Qué buena recomendación. Muchas gracias, doña Lady. Muchas gracias. Y sabe que, y también, no sé, si
si puede pasar los datos, pues, dónde averiguar, en qué parte del SENA, qué teléfono, un correo electrónico, o en qué parte de la página, todas esas cosas. Pero la información sirve, nos ayudaría mucho. Doña Gloria Grisales, que ahorita abrió el micrófono, ¿nos iba a hacer alguna pregunta? Doña Gloria. Prenda el micrófono. Prenda el micrófono. Es que lo tiene apagado el micrófono, doña Griselda. Doña Gloria Grisales. Active el micrófono. Ahí. No, sí, ya. No, fue la niña que como ella lo está escuchando también, entonces ya fue la que lo tocó. A ver, muéstrela para que nos salude. Hola. ¿Qué más? Hola. Bien, amor. Hola, hola. Bebé. Ah. Muy bien, muy bien. Oye, no. Ya está lista, está esperando que le den el almuerzo porque la recogen a las 12 para irse a regresar. Ave María, por eso está tan contenta. Muy bien, excelente. Gracias, doña Gloria. Bueno, listo, entonces, ¿alguna otra pregunta? Muy buena la Chao. conferencia. Muchas gracias a ustedes por la atención, muy amables ustedes. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, don Eduardo. Bueno, entonces no queda más que despedirme y cualquier cosita que necesiten adicional pueden consultarlo a través de Progresar o me contactan directamente si necesitan algún servicio de los que yo presto como abogado. Muchas gracias por el doctor, tiempo, muy muchas gracias por amable. la información. A ustedes, muy amable. Doctor, muchas gracias. Muy amables. Muchas gracias por su atención. Que tengan un feliz día. Hasta luego. Gracias, doctor, lo mismo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Hasta luego, chao a todos. Tengo otra preguntita. Ah, Don Eduardo. No sé si ya se fue. Sí, aquí estoy. Bueno,